Como les estaba contando en las primera y segunda parte anteriores, el Ecuador es parte de esta guerra al narcotráfico que se inició en 1974 en Estados Unidos. Específicamente era una guerra destinada contra el movimiento negro y contra el movimiento hippie. Pero luego, en los años 80, la guerra al narcotráfico es una guerra contra el narcotráfico en Colombia, encabezado por Pablo Escobar, que Pablo Escobar prácticamente atentó contra el Estado colombiano y declaró la guerra, no solamente al Estado colombiano, le declaró la guerra a la DEA y le declaró la guerra a la CIA. Pero luego de eso, en el año 2000, luego de las Torres Gemelas, Estados Unidos enfrenta la guerra al narcotráfico en Afganistán, porque, como les había indicado, desde el año 76, Estados Unidos había estado comprando opio, la CIA compraba opio a los talibanes, y con ese opio financió la guerrilla talibana contra el ejército de la Unión Soviética. Pero luego, en el año 99, como les había contado, 79, hace la misma operación, financia mediante el plan Irán-Contras a la guerrilla de los Contras contra los sandinistas, y lo hace comprando cocaína a Pablo Escobar. Desde el año 2000, en que el Ecuador entra a la guerra al narcotráfico, mediante el denominado Plan Colombia, me equivoqué anteriormente y había dicho que era Plan Cóndor, no, es Plan Colombia. Entramos al denominado Plan Colombia, un plan creado por George Bush hijo para destruir a las FARC. Pero sucede que las FARC, en el gobierno de Santos en Colombia, en la época de Rafael Correa, en los últimos años, en el año 2016 al 2018, firma un acuerdo de paz en Colombia, y ese acuerdo de paz en Colombia hace que la frontera entre Ecuador y Colombia, que era controlada por las FARC, comience a permeabilizarse, o permite la entrada del ejército colombiano. Recordemos que la policía más corrupta de América Latina ha sido la policía mexicana, el ejército más corrupto de América Latina ha sido el ejército colombiano, y la justicia más corrupta de América Latina y del mundo ha sido la justicia de Ecuador. Comienzan entonces las fumigaciones para eliminar las plantaciones de cocaína, de coca que hay en la frontera entre Ecuador y Colombia. Pero además, el ejército colombiano, ya desde el año 2017, logra penetrarse en lo que era el territorio de las FARC, donde además los rastrojos, los águilas negras y las resiliencias de las FARC, como la división Oliver Simesterra, donde un ecuatoriano es el comandante, el Guacho, hacen resistencia. Entonces Lenín Moreno actúa contra el Guacho, porque el Guacho ataca a la Marina y al ejército de Ecuador en San Lorenzo, y a la policía, porque el ejército y la policía de la frontera entre Ecuador y Colombia era el que permitía el paso de la cocaína entre Ecuador y Colombia, era parte del negocio. Pero el ejército y la policía de Ecuador le hacen una mala jugada al Guacho. El Guacho reacciona, pone unas bombas, van unos periodistas del diario El Comercio, descubren la trama, los periodistas terminan asesinados por el Guacho, y el Guacho, Walter Alizaras era el nombre de este guerrillero, narcotraficante, termina asesinando a los periodistas del diario El Comercio. Entonces el gobierno de Guillermo Lazo, de Lenín Moreno,
nuevamente le llama al gobierno norteamericano y le dice, volvemos a entrar en las guerras de las drogas. Ustedes vuelvan a Ecuador y les devuelvo la base de Manta. Pero no solamente que les devuelvo la base de Manta, les entrego también la base de Galápagos, que antes les había quitado en 1946 el presidente Velasco Ibarra. Y así, desde el año 2017 volvemos a entrar en la guerra al narcotráfico. Pero esta agresiva invasión del ejército colombiano contra las FARC en la zona fronteriza en Ecuador, que trataba de exterminar las plantaciones de narcotráfico, hace que la salida por Colombia sea más difícil para la droga y los colombianos migran a Ecuador para traficar desde las facilidades que habían sido creadas en Ecuador por el gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa, recordemos que revolucionó la movilidad en el Ecuador, cambió las carreteras, creó supercarreteras, creó una red vial increíble, extraordinaria, modernizó los puertos y los aeropuertos, y esto le permitió al narcotráfico colombiano movilizarse fácilmente por el territorio ecuatoriano, y lo mismo al narcotráfico de Perú, los dos mayores productores de cocaína. De nada sirvió el famoso Plan Colombia para reducir la producción de coca. Más bien aumentó las plantaciones de coca y la cocaína ahora salía por Ecuador. El asunto es que la cocaína que salía por Ecuador era una cocaína que iba directamente a los Estados Unidos y México en avionetas, en lanchas rápidas, en mini submarinos, hasta que llega el gobierno de Guillermo Lasso, y en el gobierno de Guillermo Lasso entra a Ecuador la mafia albanesa, que es parte de la mafia italiana, la 'Ndrangheta. La mafia albanesa logra controlar los puertos de Ecuador. ¿Y por qué le interesan los puertos de Ecuador? Porque a Europa la droga no puede ir en avioneta, no puede ir en lancha rápida, no puede ir en mini submarinos. Tiene que ir en los barcos que llevan fundamentalmente banano, cacao, también llevaban madera y camarón. Pero los barcos bananeros del actual candidato a la presidencia, Noboa, eran los que más se movían desde Ecuador, desde los puertos de Ecuador hacia los puertos de Europa. Además, el presidente Guillermo Lasso, que tenía offshore, bancos en Panamá, en Islas Caimán, en las Bahamas, en Delaware, en Miami, y que lavaba dinero, primero dinero propio de los banqueros, que en 1999, cuando era el superministro de Economía, ayudó a sacar el dinero de los banqueros ecuatorianos a paraísos fiscales, entre esos el dinero del mismo. Luego, estas empresas offshore, como todas las empresas offshore que hay en Panamá, en Bahamas, en Islas Caimán, en Delaware, en Miami, lavaban dinero de clientes, entre comillas, que ellos no sabían que eran narcotraficantes, entre esos la mafia albanesa. La mafia albanesa llega a Ecuador con el gobierno de Guillermo Lasso y establecen un sinnúmero de compañías junto con un accionista ecuatoriano, Cherres, que es asesinado y que tiene vínculo con el cuñado del presidente. Entonces viene el denominado Plan Padrino, que es denunciado por el postal La Posta en Ecuador, y resulta que la mafia albanesa logra el control de los puertos. El problema no estaba en el control de los puertos, el problema estaba en que la cocaína que debía ir a México y que tenía que ir a Estados Unidos comienza a ser desviada a Europa. Y esta pelea por la cocaína que venía de Colombia y de Perú
hace que en el Ecuador se convierta en un campo de guerra. Pero además los narcotraficantes, tanto de México, de Colombia como de Europa, no pagaban a los intermediarios, a los sicarios, a los contaminadores con dólares, con el fin de evitar que la DEA, la CIA, el gobierno norteamericano siga el trayecto del dinero para capturarlos, como había sido la fórmula que tuvieron desde la época de la mafia italiana en Estados Unidos con Al Capone. Le siguieron el dinero a Al Capone y lo metieron preso por fraude fiscal. Lo mismo hacían con otros narcotraficantes de América Latina, con Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, en lugar de pagar a los sicarios, a los contaminadores, a los pescadores que transportaban la droga a los Estados Unidos con dólares, les pagan con cocaína. Entonces estos tienen que venir y vender esa cocaína en Ecuador para poder ganar dinero. Y lo hacen a través de pandillas que se toman a territorios, tanto en los puertos, en las costas, en las ciudades, en las calles de la ciudad de Ecuador, y libran guerras entre ellas para poder vender la cocaína con la que les pagan los narcotraficantes, tanto mexicanos, colombianos como europeos. Esta es el origen de esta guerra que vivimos aquí. Pero en esta campaña electoral, el problema está en que nuevamente Guillermo Lazo le trae al ejército norteamericano, y no solamente que les da la base militar de Manta, sino que les da Galápagos, 200,000 kilómetros cuadrados bajo su custodia, con el pretexto de evitar que la flota china llegue acá a devastar las islas con sus más de 200 barcos pesqueros. Y con ese pretexto, Estados Unidos logra recuperar las Islas Galápagos, que son para Estados Unidos lo que Crimea es para Rusia en el Mar Negro. Entonces son puntos claves de control geopolítico. Estados Unidos nos arrastra a la guerra, y gracias a arrastrarnos a esta guerra, logra que la policía, el ejército, las cárceles, los jueces y todo luchen contra el narcotráfico. A Estados Unidos no le cuesta nada que el Ecuador pague a los soldados, pague a los policías, pague a los jueces, pague las cárceles, pague la alimentación de los presos, que evitan que llegue la droga a Estados Unidos. Porque el gobierno ecuatoriano es el que financia esta policía, este ejército, esta justicia, estas cárceles, donde están detenidos los que quieren llevar droga a Estados Unidos, y ahora los que quieren llevar droga a Europa. Entonces, resulta que usted y yo, los ecuatorianos, pagamos a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestros fiscales, a nuestras prisiones, a nuestros custodios, para que hagan el papel de los Rottweiler, de los perros que custodian que Estados Unidos y Europa reciba droga. Y tenemos que destinar nuestros impuestos, nuestro dinero, a alimentar presos vinculados al narcotráfico, a alimentar microtraficantes que están en la cárcel, a alimentar policías, a alimentar ejércitos, a equiparlos, a abastecerlos, y a Estados Unidos no le cuesta nada. Y cada uno de esos presos cuesta más que un estudiante universitario en las mejores universidades del mundo. Cuesta más que un becario ecuatoriano. No solamente que le cuesta en dinero, le cuesta porque tiene que poner el médico, la cárcel, el psicólogo, etcétera, etcétera, todo. Y tiene que custodiarlo. Pero además le cuesta ir a buscar la droga, ir a buscar el laboratorio, todo esto.
nosotros, usted y yo lo pagamos. Finalmente, el problema está en que la cocaína sube de precio y sigue subiendo en la medida en que más y más es difícil introducirla tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Y por qué sube de precio? Porque después de la pandemia, Europa y Estados Unidos han caído en un deterioro psicológico en sus jóvenes. Los jóvenes no ven futuro. Se dedican al consumo de drogas, a la diversión, al sexo. Y esto hace que el tráfico de mujeres, el tráfico de drogas, el tráfico de menores que son para abuso sexual se haya incrementado hacia esos países. Y al mismo tiempo ha incrementado el precio de la cocaína. Y al aumentar el precio de la cocaína, sucede lo que ya sucedió cuando el oro llegó a valer una fortuna después de la conquista de América, y en que los españoles llegaron al Perú y Atahualpa les dio un cuarto lleno de oro que los volvió locos. Anteriormente, la locura de las especias que valían una fortuna en Europa hizo que los europeos se convirtieran en los mejores navegantes del mundo. Más tarde, cuando llegó la crisis de la carne en Europa por la fiebre aftosa, miles de europeos migraron a Estados Unidos, a Colombia, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, para convertirse en cowboys, en vaqueros, en producir carne y en tener tierra, porque la tierra comenzó a valer una fortuna. Y entonces, hoy, cuando el petróleo comenzó a valer como lo que valía, Estados Unidos y Europa no tuvieron ningún problema en irse a la Segunda Guerra Mundial por la pelea por los campos petroleros árabes, por los campos petroleros africanos, inclusive por los campos petroleros mexicanos y sudamericanos. Hoy, como la cocaína es lo que más vale, la cocaína es el oro del siglo XXI. Y esta locura por la cocaína, por el precio de la cocaína, solo se puede resolver en el momento en que Europa y Estados Unidos legalicen la producción, uso y expendio de la cocaína, como han legalizado la producción, uso y expendio del alcohol después de la gran ley seca, como han legalizado el uso y expendio del tabaco, de la marihuana. Gracias a eso, a la legalización de la marihuana, el precio de la marihuana bajó. Ahora América Latina ya ni siquiera produce marihuana. El mayor productor de marihuana y de derivados de marihuana es Estados Unidos. Lo mismo va a pasar si queremos frenar esta guerra al narcotráfico, en la que ya 88 personas dentro de la política ecuatoriana en esta campaña electoral han sido asesinadas. Todos los días muere gente por esta guerra al narcotráfico que se vive en las calles, como dije, porque los microtraficantes tienen que crear territorio y tienen que vender la droga con la que le pagan los grandes carteles a los traficantes ecuatorianos. Y entonces estamos frente a una situación en la que los candidatos y el ejército norteamericano se posesionan de Ecuador, lo embarran, lo empujan a una guerra donde nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las armas y las balas, y todavía tenemos que comprarles las armas y las balas, y tenemos que alimentar a los presos, a los ejércitos y a la policía para evitar que ellos sigan teniendo cocaína, pero ellos no pueden controlar la demanda, ellos no pueden controlar el precio, y mientras ese precio siga subiendo,
Si no es Ecuador, será otro país, y será otro país, y será otro país el que va a llenar y a inundar de cocaína Europa y Estados Unidos. Pero, además, el nuevo negocio de los narcotraficantes es el tráfico humano. Y este nuevo negocio del tráfico humano es el que está empujando olas migratorias desde Centroamérica y desde Ecuador, desde Venezuela, desde Cuba, desde los países que están viviendo el bloqueo de Estados Unidos, que ha sido la peor medida económica contra la gente común y corriente de los países. El bloqueo económico no afecta al ejército de Cuba, no afecta al ejército de Venezuela, no afecta al ejército de China. El bloqueo económico afecta a la población, y esta población escapa de esos países y se convierte en migrantes a Estados Unidos y en invasores de Estados Unidos. Y Estados Unidos ahora sufre la invasión de venezolanos, la invasión de cubanos, la invasión de ecuatorianos, la invasión de colombianos, la invasión de peruanos que están afectados por esta guerra, por este bloqueo económico, pero además por esta guerra al narcotráfico. Muchas gracias.